Bueno, pues ya de vuelta en el taller, toca ese momento de enseñaros algunos detalles que yo creo que son interesantes que conozcáis sobre la moto, que yo he ido percibiendo mientras he ido rodando con ella, he ido viendo cosas y que quiero contaros a continuación. Bueno, pues el primero de todos quiero hablaros de la pantalla. Esta pantalla que llevo aquí, que bueno, lleva un sistema de regulación. Ya veis que la altura no es demasiada, apenas te cubre, bueno, un poquito el pecho, pero es que bueno, va con la estética un poco, pues esa, ADV y también PCX y bueno, algún otro tipo de scooter, pues de estética moderna o futurista, si le quiere llamar. Desde luego, esta VR10 tiene todos esos aditamentos, ¿no? Y de hecho es su atractivo, parte de su atractivo, de su gran atractivo, diría yo, es precisamente ese toque moderno, ¿no? que atrae tanto. A mí por lo menos me atrae comparado con un scooter tradicional, digamos. Esto parece sacado de una película, porque incluso si os fijáis aquí abajo, en este caso en concreto de la versión en blanca, pues estas partes en plateado dan la sensación de incluso ser como partes del chasis. A mí me recuerda un poco a la Italjet Dragster por estas partes que lleva aquí que son de plástico, pero bien podrían parecer que son de aluminio. Y me parece rompedora y absolutamente atrayente. Pero, como digo, la pantalla es corta. Desde el punto de vista funcional, pues bueno, obviamente no se puede permitir, no se puede esperar, quiero decir, pues que te proteja demasiado. Seguramente en el mercado habrá nuevas variantes, porque la verdad es que subiéndole unos 6-7 centímetros, yo creo que no va a verse la moto más fea por ello, sin embargo sí que va a ser bastante más útil. Aquí lleva dos pomos que lo que hacen es que cuando lo sacas, ambos a la vez, voy a cortar un segundo, bueno, pues cuando le das ambos a la vez, este y el otro pomo que lleva en el otro lado, consigues cambiar el ángulo. A ver si se ve aquí. Cambiar el ángulo, pues aproximadamente de aquí a este que tenía unos 20-25 grados. Lo cual, bueno, pues hace que derive ya mucho mejor. Si vemos aquí una visión un poco más frontal, deriva un poquito más y mejora, ¿no?, esa capacidad de protección. Que por otro lado, en la parte baja es muy buena. Si miramos el frontal de la moto, la verdad es que cubre muy bien las piernas, abajo también es muy ancho y eso es otro punto a favor de la moto. Bueno, ahora vamos con el mando para arrancar la moto, ¿no? Es un mando keyless de proximidad, por lo tanto no hay que insertarlo en ningún sitio. Esta llave es la del cofre Hibi que habéis visto antes y simplemente pues tiene aquí una serie, un botón que queda físicamente siempre en la moto y que bueno, pues te vale para cuando vas a arrancarla, pues tienes que pulsar y ya la colocas en este de aquí que es el arranque, le das, giras y aquí ya la podemos arrancar. Aquí tiene el mando, tiene tres botones, uno que es para desbloquear la moto cuando está así. Está desbloqueada, no sé exactamente a qué se refiere eso. Luego tiene aquí uno que es una especie de altavoz que yo entiendo que era para la alarma, pero parece que no, parece que es para que te da una señal y te dice, vamos a darle otra vez, te dice dónde está la moto con los intermitentes moviéndose. Puede ser para cuando la dejas, no sé, en un centro comercial, en un aparcamiento y no sabes muy bien dónde la has dejado. Y nada más. Y esto tiene que estar en la moto. Yo de hecho lo he llevado aquí en esta posición, que aquí no se cae nunca jamás, aunque eso sí hacen muchos amigos porque la gente te dice te has dejado la llave, te has dejado la llave, y se puede arrancar perfectamente. Entonces, bueno, pues esas son las posiciones, también con su bloqueo aquí a la derecha. Y para abrir la gasolina, pues lo ponemos en este de izquierda, pinchamos aquí y se abre la guantera. Hablando de guanteras, la que lleva en este lado izquierdo me ha parecido muy interesante. Para abrirla pulsamos y se abre y aquí cabe pues un móvil y bueno, una cartera y unas llaves, ¿no? Muy bien. Y se cierra así.
Y digo que me ha parecido interesante porque no se bloquea con nada. Pero yo eso lo veo interesante. ¿Por qué? Porque no tienes que estar preocupado de bloquear, desbloquear. Y realmente cuando yo me bajo de la moto, me quiero llevar esas pertenencias conmigo. Normalmente no las dejo. Entonces me da igual que no se bloquee con la llave de ninguna manera. Casi que lo prefiero. Y luego, por otro lado, una cosa muy interesante en la práctica es que vas funcionando con la moto en un momento dado, andando no se debe de hacer, pero bueno, si casi te estás parando, no te has parado, acabas de salir, bueno, que sepáis que no interfiera el manillar. Y eso también me parece muy interesante, porque en un momento dado, pues bueno, pues se puede abrir una emergencia, llamémosle, ¿no? Porque legalmente pues no debes de separar las manos del manillar. Pero me parece interesante de cualquier manera que no interceda o que no se intercepten el manillar con la tapa de la guantera. Bueno, y en la pantalla que ahí me veis reflejado aquí con mi teléfono y con mi gimbal grabando, yo la voy a encender porque es sin duda alguna uno de los puntos que más destacan. Vamos a ver si me coloco de una manera que se vea bien, aquí un poquito mejor. Es uno de los apartados en lo que destaca esta moto. Esta pantalla es fabulosa. ¿Por qué? Por el tamaño 7 pulgadas, porque da la información muy correcta y en zonas donde la puedes ver muy bien. Ahí veis la hora a la izquierda, temperatura a la derecha, nivel de gasolina, temperatura motor, aquí, que por cierto se calienta poco este motor. Y parcial o el trip, el total, y es muy legible, se ve muy bien. De día, de noche, le dé el sol, no le dé el sol, el tamaño fantástico. Yo es de las mejores pantallas que he visto hoy día en una motocicleta, pues al estilo de las que está incorporando, por ejemplo, BMW en su gama alta de motocicletas, o algo en ese nivel. Fantástico y enhorabuena a Motor Hispania por esta pantalla. Bueno, os hablé de las manetas en su momento. Me parecen muy interesantes porque, bueno, la fabricación muy sólida, de aluminio por supuesto, pero sobre todo la gran ventaja de poder ser regulables, que esto, bueno, pues ofrecen motos también de gama alta. Otro punto de nuevo muy importante a favor de la VR10. Y por si fuera poco, imprescindible, lo veo además en motos de ciudad que te paran mucho en cuestas, en muchos sitios, yo que sé, a coger cosas del bolsillo, a bajarte de la moto, subirte, pues este sistema para dejar la moto como freno de estacionamiento. Pulsando aquí fuerte, pues se coloca en diferentes posiciones que tiene. Así que muy interesante. La posición del pasajero es muy correcta y además con este pequeño, el mullido es muy interesante. Por cierto, también es interesante y bonito ver el logo de Motor Hispania, marca mítica en nuestro país. Y que muy interesante ver el logotipo ahí. Y como digo, muy cómodo el asiento de atrás, no excesivamente ancho, pero suficiente. Y luego con esta pequeña elevación aquí que hace que en las frenadas pues ayude a sostener a la persona y no se vaya hacia adelante. Y un material antideslizante muy bueno en el asiento. El asiento me ha gustado mucho, tanto detrás como delante. Otro punto de nuevo a favor. Y va a costar que os diga puntos negativos de la moto porque, bueno, hasta ahora es lo que voy viendo. Y bueno, y si seguimos por aquí, vemos las estriberas traseras. Las estriberas traseras de aluminio. Y eso que, bueno, que la moto, dije en su momento 155 kilos. Bueno, pues la moto tiene un peso que denota que está bien fabricada. En cuanto que tiene hierro, que esto no es una pluma que está hecha con 4 varillas y se va a doblar o a flexionar en la primera curva, ¿no? Está bien hecha, pero sin embargo esto es de aluminio. Muy bien. Y bueno, me parecen muy cómodas por el tamaño, el ancho. Hubiese faltado quizá un poquito de protección de goma. Pero más, muy correctas, abatibles. No se escamotean al 100%, pero no molestan en absoluto. Y ya mecánicamente, pues si bajamos aquí abajo, vemos este motor que tanto me está gustando. 4 válvulas refrigerado por agua. Y que bueno, que viene acompañado por un sistema de suspensión de doble amortiguador trasero con, bueno, ya típico los scooters que aspiran a tener una buena estabilidad en curva, el llevar, digamos, esta parte del basculante en vez de el típico scooter de siempre que llevaba pues la rueda al aire o cogida nada más que la parte del bloque motor, ¿no? Esto lleva bueno, pues un sistema, como digo,
aquí de segundo simétrico de basculante, con esta pieza de aluminio de grandes dimensiones, y las mismas grandes dimensiones las veo en la pinza de freno, en el ancho del disco. O sea, me parece todo muy casi sobredimensionado, con lo cual, bueno, pues esa robustez de la que estoy hablando se ve reflejada en la cantidad de material y en lo bueno del material, ¿no? Y en el buen diseño. El motor, bueno, pues como los de Honda, con el radiador puesto aquí en un lateral. Y bueno, y por último, las luces. Las luces son LED en toda su extensión y son verdaderamente bonitas y esto llama la atención, ¿no? El cuidado en la estética ha sido muy importante. Fijaros esta trasera, qué bonita. Y vamos a ver las de adelante con las luces de día, que son verdaderamente bonitas. Y ahora os enseño un poco la iluminación de noche. Bueno, estas son las luces de día o de posición, que habría que verlas más bien, pues eso, de día. Pero para que veáis la forma exacta, el cuadro maravillosamente se ve, no es candila ni nada y se ve clarísimo, tanto de día como de noche. El piloto trasero, que ya lo habéis visto. Y estas serían las luces delanteras también vistas de noche a plena oscuridad. Los intermitentes, todo LED. La verdad es que la iluminación está a muy alto nivel. Los traseros, y aquí vamos a ver la iluminación de la carretera, que es fantástica. Cuando la probé una noche que salí, la verdad es que me sorprendió porque es mejor de la que encuentras en motos de 10.000 euros en adelante. En alguna moto de esas no encuentras una tan buena como esta. Y por supuesto probada en el banco de potencia. Hay un vídeo separado aparte con la prueba completa, el cual mostró pues eso, las bonanzas, sobre todo la suavidad de la transmisión, del variador, del embrague, una cifra de potencia más que aceptable, una buena suavidad y un desarrollo un poquito largo con una velocidad punta muy buena. Pues ha llegado el momento de las conclusiones. Llegado al final de esta prueba, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado de esta VR10 y si hay cosas que no me han gustado, que algunas, bueno, pues tanto como que no me haya gustado, quizá que se pueda mejorar. Vamos a verlo. Quiero empezando por la estética, porque realmente la moto llama la atención, la moto gusta y la moto es diferente, porque bueno, pues si bebe de las fuentes hemos mencionado varias veces de la XADV de Honda, pues bienvenido sea, ¿no? Porque es una moto diferente, que ha calado, que ha tenido un éxito tremendo y que bueno, y que se demuestra en esta versión pequeña, por llamarlo así, y en esta en concreto, Motor Hispania VR10. Así que aquí un 10 para el tema estético, porque bueno, aunque sobre gusto no hay nada escrito y bueno, cada uno tendrá su versión particular de lo que es bonito y lo que es feo, pero a mí desde luego me llama atención, me gusta y me atrae mucho el hecho de que bueno, tenga estas formas de sub, de coche todoterreno, llamarlo así, ¿no? Pero en versión moto, y el manillar despejado me parece precioso, como ya he comentado antes, el manillar, los acabados de toda esta zona, la tapa de la torreta donde se coge el manillar, y en general muy bonito, muy atrayente y estéticamente la verdad es que le doy un 10. El segundo apartado que más me llama la atención y que también estoy ahora mismo con las cosas positivas, o lo más positivo de la moto, es la finura de funcionamiento. La verdad es que el motor me ha sorprendido porque es muy fino, es potente, no es el más potente que hay en el mercado seguramente, pero no echas en falta potencia. Pero sí que disfrutas esa finura de funcionamiento. Además, el funcionamiento, como he comentado en la prueba en banco de potencia, el funcionamiento del embrague me parece maravilloso y de lo mejor que he visto en un scooter, porque la transición entre cuando están deslizando las zapatas del embrague y está empezando a moverse el variador está muy lograda, de manera que la sensación es casi de motor casi eléctrico, por la suavidad con la que empuja. Eso me ha llamado la atención y también me ha gustado mucho. Y como digo, luego es un motor que estira muy bien y que no vibra nada. Verdaderamente es que no le puedo poner más pegas. Además es que viene un poco a corroborar el hecho de que es una moto que si le quitásemos los logotipos de Motor Hispania y le pusiésemos
a lo mejor cualquiera de las marcas más famosas o más relevantes del mercado en cuanto a calidad, pues esta moto podría perfectamente venderse también en esos concesionarios, porque una vez la probase y viese su rendimiento y su finura, en este caso de funcionamiento, no podrías pensar que no fuera de una marca de máximo nivel. Así que de nuevo, Motor Hispania aquí ha acertado. Vamos ahora con el tema acabados, porque el tema acabados también me parece que está a muy alto nivel. Quizás, y teniendo en cuenta que es una moto que va a estar por encima de los 3.000 euros, creo que en la página, no digo precios exactos porque en el momento que veáis este vídeo pueden haber variado, pero está claramente por encima de, creo que en la página web de Motor Hispania está en 3.400 y algo precio, creo que recomendado, no me hagáis mucho caso, visitar la página de Motor Hispania o en el mejor caso el distribuidor local que tengáis de la marca. Pero quiero decir que no siendo una moto barata, bueno, pues esperan un nivel de acabados como esta moto tiene y cumple. No estamos hablando de que sea una moto de importación o una moto fabricada en China y que ello nos haga pensar de inmediato un producto de baja calidad y de unos acabados pobres. Así que, y ya el último positivo que os cuento es la combinación, esa precisamente de robustez y una parte de ciclo muy interesante con la finura del motor. Esa combinación y hacen que esas patas de la mesa ninguna esté coja, pues es lo que redondea en este producto. Y este producto me parece tan interesante y también logrado porque no he encontrado en mi prueba en estos días ningún punto débil que pueda decir, sí, muy bien todo esto, pero aquí tienen todavía mucho que hacer, ¿no? En este apartado. No lo he encontrado, así que bueno, pues hay que decir las cosas como son y muy bien, pues esta VR10 de Motor Hispania. Vamos con cosas que podría mejorarse en esta moto, cosas que yo pienso que, bueno, que todavía algunos puntos que hay que tener en cuenta y que no son maravillosos, ¿no? O tan buenos como todos los que he contado, porque parece que todos los que he contado, que estoy hablando de la Moto 10 y bueno, pues también puede tener sus cosas. Uno es la protección. Obviamente hay un precio estético y es que, bueno, la moto es muy bonita como es y además, bueno, me parece muy interesante el sistema que os he enseñado de variar el ángulo de la pantalla. No obstante, sigue siendo corta. Para zonas en las que haga mucho frío, llueva y demás, pues quieres un scooter que te proteja para ir a trabajar, lo que sea, o haga mucho viento, en fin, eso ya depende también, pues, obviamente del sitio, de las personas. Segunda cosa no tan positiva, pues que el espacio de carga pues no es demasiado grande. Bueno, pues tenemos una rueda de 13 pulgadas atrás y tenemos un chasis robusto, tenemos unas suspensiones de un poquito más de recorrido de lo habitual para que aguanten esos baches un poquito más fuertes que se pueden llevar o se puede uno tragar si haces un poquito de campo o pistas que están un poquito en mal estado. Y como digo, todo eso tiene un precio. El precio es, bueno, pues que a lo mejor el hueco para el casco, que siendo competente y siendo aumentando un casco integral, pues bueno, pues no tienen para mucho más, ¿no? Y a lo mejor en otros modelos ya no estamos acostumbrando a llevar ese extra, pues que te permite llevar alguna otra cosa como una mochila o alguna otra pertenencia que quieras en ese momento llevar. Así que bueno, en definitiva, la Motor Hispania VR10, pues esto es un poco el cierre del ensayo, que me ha parecido una moto muy interesante, que me ha sorprendido, estética, finura, funcionamiento, y que el nivel de acabados es espectacular. Y la verdad es que pues es una moto que yo me llevaría a mi garaje. Así que nada, espero que os haya valido la información y aporte un poco más a aquellas personas que estén buscando un scooter de 125 y que este en particular de Motor Hispania, una marca española con su servicio, con sus talleres, con sus distribuidores, pues pueda ser que os encaje. Gracias por estar ahí, un saludo y nos seguimos viendo con más videopruebas en el canal. Hasta pronto.